Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Del PINC, donde vamos discutiendo cada mes distintos aspectos del cambio climático, ¿no? Hemos tenido ya una gran variedad de temas y en esta ocasión pues, estamos en la última sesión del módulo 6, que se trata de los riesgos económicos del cambio climático. Y tenemos el gran gusto de tener aquí al doctor Juan Carlos Belaustegui-Goitia, que nos va a hablar de riesgos de transición, importancia y análisis. Y después de su presentación vamos a tener un conversatorio donde van a estar pues, nuestros invitados de las sesiones anteriores y pues vamos a estar tomando sus preguntas y platicando más eh, sobre estos temas entre nosotros. Bueno, Juan Carlos Belaustegui-Goitia es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Essex. Fue catedrático del ITAM de 1985 a 1991. Además del ITAM, ha sido profesor en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, Dartmouth College y en la Escuela Goldman de Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley. En el sector público se desempeñó como director general de análisis económicos en la unidad de análisis económico y social de la Sedesol, así como jefe de la unidad de análisis económico y social y subsecretario de planeación de la Semarnap. En organismos internacionales fue coordinador para el hemisferio sur del Global International Water Assessment de Naciones Unidas y economista ambiental principal del Banco Mundial. Recientemente fue director ejecutivo del Centro Mario Molina y en la actualidad es director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y presidente del consorcio TCFD de México. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un honor tenerte por aquí y que compartas con nosotros tu visión sobre esto de los riesgos de transición, la economía del cambio climático y todos estos temas. Muy bienvenido, Juan Carlos. Adelante. Muchas gracias, Francisco. No saben el gusto que me da estar con ustedes. Como dices, yo soy itamita de formación, pero unamita de corazón. También soy de corazón itamita, pero como saben ustedes, las cosas del corazón son mucho más complicadas que la aritmética y se puede tener perfectamente un corazón unamita y un corazón itamita. Entonces me da un grandísimo gusto estar con ustedes, no solo por la empatía que tengo hacia la universidad, sino porque ahí están pues expertos con los que he trabajado y me encanta trabajar, como Francisco eh, Estrada. Bien, entonces lo que yo quiero hacer hoy es mostrarles una herramienta, el análisis de escenarios, una herramienta relativamente nueva que probablemente les pueda parecer muy complicada, pero lo que quiero hacer en la plática es mostrarles que hay que perderle el miedo, que hay que respetarla, eso sí, este tipo de herramientas, pues hay que saber cómo se usan, en qué condiciones y hacerlo con gente que sepa también de todas las disciplinas que están involucradas en el uso de una herramienta compleja. Normalmente en las ciencias sociales no tendemos a trabajar tanto en grupos multidisciplinarios y eso es un grave error. Lo que hace falta para poder usar análisis de escenarios son equipos. Una persona sola es muy poco probable que pueda hacer cosas pues significativas, a menos de que sea parte de un equipo pues, que asegure que en las áreas donde la persona no es especialmente, o con los conocimientos de la persona no son especialmente sólidos, pues se tenga esa solidez. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla.
Un segundo. Y déjenme minimizar esto. Entonces, voy a hablar del análisis de escenarios como una herramienta para analizar los riesgos de transición y lo voy a ilustrar con un ejercicio que estamos haciendo. No puedo dar los resultados y los detalles completos porque es un ejercicio que se está realizando y en el que participamos muchas personas, pero les voy a dar la idea de qué implica esto. ¿Por qué es importante el análisis de escenarios para analizar los riesgos de transición? ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto del análisis de escenarios y por qué es novedoso? O sea, el análisis de estados futuros de la naturaleza, pues es muy antiguo y es una de las razones por las cuales estudiamos estadística y probabilidad, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, pues ¿por qué no usamos las herramientas tradicionales, ¿no? Para analizar qué es lo que puede pasar en el futuro en términos de impacto del cambio climático. Y la razón es que pues no conocemos las funciones de probabilidad, ¿no? Entonces no tenemos, no podemos asignar, ¿no? Probabilidades a diferentes estados de la naturaleza y entonces necesitamos una herramienta diferente y esos son ese es el análisis de escenarios, ¿sí? Es una herramienta muy flexible que, como decía, no le adscribe, no le imputa una probabilidad exógena, ex ante, a cada escenario, que es normalmente lo que hacemos cuando conocemos una función de distribución, ¿sí? Aunque tenga colas con impactos muy costosos o importantes, ¿sí? Simplemente lo que queremos hacer en el análisis de escenarios es tener escenarios internamente consistentes y decir, ¿qué pasaría si este fuera el estado de la naturaleza, el estado del mundo que tuviéramos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es consistencia lógica dentro de cada escenario y no tanto en la probabilidad exógena. Esto, perdón que sea reiterativo, es especialmente importante y hay mucha gente que creo que lo hace mal. Está buscando el escenario más probable. Bueno, probablemente ese sea un escenario interesante dentro de un conjunto de escenarios, esto lo vamos a ver después, en un momento, a analizar, pero quedarnos nada más con el escenario más probable cuando estamos hablando de horizontes de planeación de décadas, muchas veces de siglos, ¿sí? Como que no tiene mucho sentido eso pues el más probable con tantas cosas que van a estar cambiando, están cambiando, no nos dice mucho. Probablemente sea uno de los que nos gustaría analizar, pero ciertamente no es el único. Esta cita la tomé del NGFS. NGFS quiere decir Network for Greening the Financial System, o sea, la red para enverdecer el sistema financiero, ¿sí? Y sacaron hace un año y cachito esta guía para el análisis de escenarios y para ser usada principalmente por bancos centrales y supervisores, ¿sí? Bien, esta es la referencia, pero lo que les quiero decir es que no es la única, es un campo relativamente nuevo, el análisis de escenarios, pero en ebullición. Se está haciendo mucho trabajo y, por ejemplo, una guía bastante accesible es una que publicó el Programa de las Naciones Unidas el año pasado, la iniciativa de finanzas del Programa de las Naciones Unidas, que se llama Más allá del horizonte, ¿sí? Nuevas herramientas y marcos para analizar los riesgos de transición, ¿no? La herramienta fundamental, como les decía, es el análisis de escenarios. Ahora, el análisis de escenarios
el análisis de escenarios es parte de un proceso, ¿sí? En el que primero pues tenemos que tener una tarea, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Queremos analizar, por ejemplo, los riesgos de transición, y ahorita vamos a ver qué son los riesgos de transición. Queremos analizar los riesgos de transición de un sector en particular, por ejemplo, el sector eléctrico, ¿sí? O el sector transporte, o el que ustedes me digan, ¿sí? Bueno, a partir de ahí seleccionamos los escenarios. Y como les decía, hay que seleccionar un conjunto de escenarios para que tenga sentido. El quedarnos con decir el más probable, pues a lo mejor es muy limitado, ¿no? Porque normalmente lo que queremos nosotros probar, por ejemplo, es, ¿saben qué? Que la transición a un sistema con una alta penetración de energía renovable no es tan caro como parece. ¿Eh? O cuidado con los riesgos que implica la transición del sector transporte, ¿sí? Entonces, eso implica seleccionar varios escenarios y ver qué implicaciones tiene cada uno de ellos. Por supuesto, una vez que tengamos desarrollados los escenarios, pues se evalúan los impactos y otra vez para seleccionar y adaptar los escenarios o desarrollar los escenarios y luego evaluar los impactos es en general, yo diría, en materia de un equipo. Es muy difícil que una sola persona tenga la capacidad, el tiempo para poder hacer eso como es debido, ¿no? Y otra cosa muy importante es saber comunicar y usar los resultados. Eso es fundamental, ¿no? Vamos a ver que en los escenarios que propone el NDFS, la red para el enverdecimiento del sistema financiero y muchas otras organizaciones, ¿sí? El escenario de cumplimiento con los objetivos, que es congruente con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, pues tiene algunos resultados que probablemente políticamente sean muy costosos, ¿no? O muy difíciles de comunicar, pero hay que saberlos comunicar. No es que la Secretaría de Hacienda, en su caso, o algún ente regulador, o la UNAM o el ITAM, estén proponiendo que el precio de la tonelada de carbono se vaya a $200 la tonelada en un determinado momento, sino que ese precio sombra, ¿sí?, es congruente con esos objetivos y habría que ver cómo se llega a eso de la mejor manera posible y con los menores costos o mitigando los costos de los impactos colaterales que pudiera tener esta trayectoria hacia la descarbonización de la economía. Entonces, muy importante tener el proceso completo en mente. A ver, aquí, esto es lo que les comenté. Los escenarios, lo que tienen que ser, son consistentes en el propio escenario, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser muy claros. No estamos hablando de probabilidades a priori, de probabilidades ex ante, ¿sí? Sino de que si decimos que las emisiones de CO2 del sector eléctrico se van a reducir en un 90%, bueno, ¿cómo hacemos para que eso tenga consistencia lógica, para que los procesos involucrados den ese resultado y no nos salga de la manga, ¿sí? Que sea
a lo largo del horizonte de ese escenario, por ejemplo, a 2050, 2060, 2070, ¿sí? Ese resultado se pueda alcanzar. Ya que es más o menos probable que otros escenarios, eso es otra cosa. Simplemente tiene que tener consistencia lógica a lo largo del tiempo del sector analizado o de los sectores analizados y la geografía ese escenario. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a lo que son los riesgos ¿qué son los riesgos de transición? Bien, en la literatura distinguimos dos tipos de riesgos en lo que se refiere al cambio climático. Los riesgos físicos, que son probablemente, bueno, que son con los que seguramente están más familiarizados la mayoría de ustedes, o sea, un alza, un incremento en la temperatura media, un incremento también en los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones, un aumento en la severidad de los huracanes, etcétera, etcétera, las más olas de calor. Esos son los riesgos físicos. Pero hay también los riesgos de transición. ¿Qué son los riesgos de transición? Bueno, como la mayor parte de los países han reconocido los riesgos físicos importantísimos que puede traer el cambio climático, bueno, que ya tiene el riesgo climático y que puede tener en el futuro, se están realizando una serie de políticas, de actividades y se van a realizar también en el futuro estas políticas, actividades que implican riesgos para los agentes económicos, ¿sí? Por ejemplo, riesgos en términos de regulaciones nuevas, riesgos en términos de política, ¿sí? De aquí al 2050, por ejemplo, pues es muy probable que México revise de manera muy importante el impuesto a las emisiones de carbono. De aquí al 2050 es seguro que también vamos a revisar cómo funciona el sistema de permisos comerciables de emisiones de CO2. Y probablemente revisemos también muchísimos otros instrumentos de política que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una serie de instrumentos de política y de regulaciones que representan un riesgo para los agentes económicos. Por ejemplo, el invertir en activos que tengan que ver con hidrocarburos y que tengan un horizonte de vida, de planeación de 40, 50 años, pues tendríamos que ser muy, muy cuidadosos para poder incorporar el riesgo que tiene el que probablemente esos activos vayan a quedar varados, o por lo menos un componente importante de esos activos vaya a quedar varado por pues restricciones de políticas públicas, por restricciones regulatorias, ¿no? Entonces, ese riesgo es muy importante y es el primer paquete, el primer subconjunto de los riesgos de transición, el de las regulaciones y políticas. Segundo paquete es el paquete de la tecnología. La tecnología de aquí dependiendo del horizonte de planeación que quieran ustedes analizar, pero 2050, 2060, 2070, hay quien lo hace, el Banco de Canadá acaba de sacar unas estimaciones, unos análisis de escenarios al 2100, pues imagínense ustedes el riesgo tecnológico que puede haber, ¿no? Entonces, nos la jugamos con coches de combustión interna y resulta que a la vuelta de la esquina hay cambios importantísimos en la tecnología de las baterías o en el uso del hidrógeno en vehículos y pues entonces tecnológicamente
se vuelve obsoleta una tecnología que hoy es muy común. Eso es un riesgo importante que también hay que tomar en cuenta. O, qué sé yo, el desarrollo importante en la captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Entonces, ese es el segundo paquete de riesgos. Y luego hay un tercer componente de los riesgos de transición que tiene que ver con condiciones de mercado, y en esta gráfica en particular se refieren a cambios en la preferencia de los consumidores. Imagínense ustedes otra vez que los consumidores prefieren menos ahora el automóvil particular, por alguna razón. O en términos de consumo de bienes, hay un cambio favorable, un aumento en la demanda de productos que se produzcan más cerca de donde vive el consumidor, que ya no quieren comer productos que se hayan producido en otros lados y que probablemente hayan implicado pues una huella importante de carbono o de hídrica o de algún otro tipo de consideración ambiental. Entonces, las preferencias de los consumidores o los hábitos, no solo de los consumidores, por ejemplo, en el caso que vamos a ver de la industria eléctrica, hay muchos procesos industriales que se están electrificando, ¿no? Bueno, industriales y de consumo. El caso que a lo mejor les viene más a la mente es el de los coches eléctricos, que está creciendo muy rápidamente. Entonces eso implica cambios en la demanda. En este caso, aumento en la demanda, pero puede muy bien implicar cambios en la demanda en contra, ¿no? Una disminución en la demanda. Entonces, los riesgos de transición son estos. Hay quien todavía pone un cuarto que en términos de riesgo reputacional, pero estos son, yo diría, los más importantes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estimar estos riesgos de transición? Pues para diferentes sectores o economías, ¿sí? Y el ejemplo que yo les quiero poner, esto lo hacen mucho, por ejemplo, los reguladores, los bancos centrales, ¿no? Que tratan de analizar cuáles son los riesgos de transición, porque los bancos centrales están muy preocupados por la estabilidad del sistema financiero y tienen razones más que fundamentadas para suponer que el cambio climático y la transición hacia una economía descarbonizada podría representar un riesgo a la estabilidad del sistema financiero. Entonces quieren evaluar esos riesgos para poder pues gestionarlos de una mejor manera, ¿no? Entonces hay una gran variedad de motivos, de razones por las cuales se pueden analizar estos riesgos de transición. Yo en lo particular estoy ahora participando en un esfuerzo de análisis de riesgos de transición en 4 países y viendo los 4 sectores en cada país. Uno de ellos es el sector eléctrico. Entonces, qué escenarios usamos? Aquí otra vez, muy importante recordar que el uso de escenarios es más para ver qué pasaría si se diera un estado de la naturaleza como el que estamos proponiendo. No es que digamos que va a ser más o menos probable que otros, sino simplemente el imaginarnos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en el caso del NGF, de la red para enverdecer el sistema bancario, si queremos analizar qué pasaría si las economías o la economía que estamos analizando se ajustara óptimamente para tener emisiones netas de cero en 2050. ¿Sí? ¿Cómo se vería ese
ese mundo. Eso es a lo que le llaman escenario ordenado, ¿sí? En el NGFS, NGFS, y ese mismo escenario, porque tiene mucho valor de comunicación y mucho valor en políticas públicas, ¿sí? Lo tienen en otras organizaciones. En la Agencia Internacional de Energía no le llaman ordenado, pero le llaman desarrollo sostenible, ¿sí? Y es básicamente, otra vez, si el sector, en el caso de la Agencia Internacional de Energía, si el sector energético tuviera emisiones netas de cero al 2050. Entonces, es un escenario ordenado. El escenario ordenado es cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero hacerlo óptimamente desde ya, y eso lo que hace es reducir los riesgos físicos, porque en el escenario ordenado estamos más cerca de un aumento de 1.5 que de un aumento de 2. Otro escenario es el que llama la red el escenario desordenado. Y aquí me gusta más la terminología o el nombre que le da la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía le llama delayed response o respuesta retardada, tardía, ¿sí? Y el escenario desordenado, en los términos de la NGFS, es no hacemos nada hasta el 2030, ¿sí? En términos de regulaciones, políticas para mitigar emisiones, y a partir de 2030, pues nos apuramos y hacemos lo que tengamos que hacer para que el aumento en la temperatura no sea mayor de 2 grados, ¿sí? En esta gráfica simplificada del NGFS, ponen que el desordenado y el ordenado tienen los mismos riesgos físicos. Es probable que el desordenado esté más cerca de 2 grados que de 1.5, y como ustedes saben, en materia de riesgos físicos, estar más cerca de un aumento de 2 grados que de un aumento de 1.5 hace una gran diferencia, pero bueno, es simplificación, ¿sí? Y el otro escenario que normalmente analiza la NGFS, y también tiene la Agencia Internacional de Energía su escenario similar, es el del mundo invernadero, ¿no? Que pues no se hace prácticamente nada y pues se deja que la temperatura, que el cambio climático se dé en la medida que se vaya a dar si no hacemos absolutamente nada. Hay un escenario cuarto que no analizan la mayoría, que es el que se hace muy poco y demasiado tarde, ¿no? Entonces, normalmente las agencias tienen estos tres escenarios o variaciones sobre estos tres. Una decisión importante es qué número de escenarios vamos a tener. Otra decisión importante es cuál es el plazo, el horizonte de planeación en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, las agencias internacionales como los acuerdos de París es el acuerdo fundamental del esfuerzo internacional para mitigar las emisiones, pues usan el horizonte de 2050. Pero hay otros organismos, por ejemplo, China, la India, dicen, bueno, pues para nosotros llegar a cero neto en 2050 va a ser muy complicado, entonces nosotros vamos a ver cómo se ve un escenario en el que nosotros llegamos a cero netas en 2070 o 2060, ¿sí? Entonces, depende el horizonte de planeación, depende mucho de los objetivos. Ya vimos, déjenme regresar, que en el proceso, pues lo primero es identificar objetivos, y en base a los objetivos, pues vamos a seleccionar los escenarios, ¿no? Bien. La buena noticia es que
NGFS tiene mucha ayuda para poder hacer uso del análisis de escenarios. PENUMA también está ofreciendo muchos materiales, muchas herramientas para poder usar los escenarios. El gobierno del Reino Unido también tiene ya estos escenarios como muy desarrollados para que ustedes puedan usarlos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la idea de cuáles son los escenarios que vamos a ver, el ordenado, el desordenado y el de mundo invernadero, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los canales de transmisión del riesgo hacia los sectores que nos interesa analizar? Les recuerdo que el ejemplo que voy a poner es el del sector eléctrico, ¿sí? Entonces, los canales son los siguientes. Hay para ver primero los riesgos que se refieren a las políticas y regulaciones. Déjenme recordarles, estamos en la primera categoría, en el primer subconjunto de los riesgos de transición, ¿sí? Bueno, las regulaciones, las políticas pueden tener varios canales, varios pathways en inglés, varias formas de transmitirse, ¿no? El primero tiene que ver con el costo directo de las emisiones, ¿sí? Las políticas, los instrumentos de política pueden subir el costo directo de las emisiones, por ejemplo, un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Como el que tenemos en México. O puede haber otro tipo de, una norma tecnológica, ¿no? Que obligue a las empresas a usar cierto tipo de tecnología. Entonces, hay una parte directa que tiene que ver con las emisiones que se están generando, en emisiones directas que se están generando, las que salen de la chimenea, por ejemplo, de la termoeléctrica que estemos analizando, pero también hay una parte de costos, de los costos, una parte que tenemos que analizar que tiene que ver con los costos indirectos, o sea, los insumos que usa la termoeléctrica para generar electricidad son insumos que a su vez requirieron de emisiones o de la generación de emisiones para poder ser producidos, ¿verdad? Y esas son las emisiones indirectas, ¿no? Y eso también tiene un costo, ¿verdad? Las empresas que produjeron esos insumos, bueno, pues tuvieron que pagar por las emisiones de CO2 para producir los insumos del sector eléctrico, y eso también representa un incremento en los costos del sector eléctrico. Luego hay, aparte de las emisiones directas o indirectas, hay costos adicionales, que es lo que ya gastó el sector por reducir las emisiones. O sea, yo ya no estoy emitiendo todas las emisiones, o la termoeléctrica no está emitiendo todas las emisiones o no está generando todas las emisiones que hacía antes, pero porque hizo más eficientes sus procesos de generación de calor, tiene máquinas más nuevas, pasó de ser una termoeléctrica en base a combustóleo a una en gas natural, lo que ustedes me digan, pero ya realizó gastos en capital para reducir las emisiones, y esos son gastos, son costos también que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y por último, en este ámbito, son
¿cuánto me cuesta de más el generar electricidad en este caso? ¿Sí? Por el hecho de cumplir o tratar de cumplir una meta en términos de mitigación de gases de efecto invernadero o de CO2 en este caso. En este caso, en el caso de las emisiones del sector eléctrico, este costo puede ser negativo. O sea, dado que las tecnologías para generar electricidad con el viento o con solar fotovoltaica son ahora más baratas que las basadas en combustibles fósiles, entonces ese costo puede ser negativo. Muy bien. Y luego hay otro costo que tiene que ver, déjenme regresarme, con el cambio en las preferencias de los consumidores, ¿sí? Y eso lo que tiene, como lo medimos acá, es el cambio en los ingresos, porque los consumidores quieran usar más electricidad, lo que yo les decía, que va a haber procesos que antes no tenían tanta penetración eléctrica o que no usaban tanto la electricidad y que ahora lo van a usar. Entonces, estos son los caminos por los cuales se puede transmitir el riesgo de transición al sector. ¿Sí? ¿Cómo lo medimos? ¿Sí? Bien, si se fijan ustedes perdón, pido disculpas por que a lo mejor no alcanzan a ver todo el texto de este cuadro, pero lo explico con mucho gusto, ¿no? Están aquí algunas formas del riesgo de transición, los de los costos directos, costos indirectos, el incremento en el costo de capital por reducir las emisiones y en la parte de cambio en la demanda por preferencias de los consumidores o preferencias. Aquí en este cuadro en particular no están poniendo cambios en las tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿cómo se miden cada uno de estos riesgos de transición? Por ejemplo, el de los costos directos de emisión, bueno, pues es una que en la fórmula se ve muy fácil, pero tiene su chiste en encontrar los elementos, los valores de esa fórmula, ¿no? Los costos directos de las emisiones, pues es muy fácil. Multiplicas el costo de las emisiones de carbono, ¿sí?, de dióxido de carbono, por las emisiones, ¿no? El punto es que obtener el costo de las emisiones no es tan sencillo, y muchas veces también el medir las emisiones. El caso de las grandes o de la generación de energía eléctrica, pues como son plantas muy grandes, sí se puede, pero no siempre es posible en otros procesos productivos, ¿sí? Entonces, para las emisiones directas, la fórmula es muy sencilla. Para las emisiones indirectas, el concepto también es muy sencillo. Bueno, pues, ¿cuáles fueron las emisiones que se requirieron para producir los insumos que se usan en la generación de electricidad? Y a eso lo multiplicamos por el precio de las emisiones de carbono. Bueno, los que sean economistas que están en la audiencia saben que hay matrices de insumo-producto y que al invertirlas, bueno, que usando matrices de insumo-producto, no me voy a meter en detalles, ¿sí?, podemos estimar cuántas emisiones se requirieron, emisiones de dióxido de carbono se requirieron para generar los insumos que necesita la industria eléctrica. Entonces multiplicamos eso por el precio de las emisiones y así tenemos
el costo de las emisiones indirectas. ¿Cuánto ha tenido que gastar el sector para reducir sus emisiones? Bueno, pues eso se puede obtener, pero otra vez es lo que yo les decía de la necesidad de tener equipos multidisciplinarios. Necesitamos gente que conozca muy bien el sector eléctrico. Y finalmente la parte, aquí dice de revenue, de ingresos, ¿no? Es, bueno, pues cómo se espera que cambien los ingresos del sector. ¿Sí? Me voy a apurar. Una parte muy importante, déjenme regresar a esto. ¿Cómo se obtienen los costos de las emisiones directas y de las emisiones indirectas? Depende del precio de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Y eso, afortunadamente, en el NGFS y en otros organismos, ya nos han dado una idea de cuánto tendrían que costar las emisiones de dióxido de carbono, cuál tendría que ser el precio sombra de las emisiones de dióxido de carbono para que se alcanzaran las metas del Acuerdo de París. Esto del precio sombra de las emisiones de dióxido de carbono hay que entenderlo muy bien. Como ustedes recordarán, dijimos que un paquete de riesgos de transición era el que se debía a las regulaciones, a las políticas de mitigación, ¿sí? Si juntamos todas esas y las aproximamos con el precio de una emisión, de la emisión de 1 tonelada de dióxido de carbono, ¿sí? Eso es lo que nos da el precio sombra de las emisiones de dióxido de carbono. En otras palabras, si juntamos todas las regulaciones, incluyendo la de precio a las emisiones de dióxido de carbono, y las traducimos, las pasamos a precio, cuánto le costaría a la empresa, a las empresas emitir 1 tonelada adicional de dióxido de carbono, y eso lo optimizamos para que se cumpla que las emisiones netas son de 0 en 2050. O sea, que esa trayectoria de precio sombra va dando las señales para que los agentes económicos, incluyendo las termoeléctricas, se vayan ajustando y vayan cambiando sus procesos productivos, sus combustibles, sus equipos, etcétera, etcétera, para que en 2030 pasen por una cantidad objetivo de mitigación y en 2050 se tenga emisiones netas de 0. En el caso que nosotros estamos analizando, pusimos que había una disminución de 85% con respecto a la base en 2050, ¿sí? Con eso y con las demás cuestiones que podemos tener en el resto de la economía, pensamos que se puede justificar que hay emisiones netas de 0 en la economía y que esa sería una contribución significativa del sector eléctrico. Entonces, esto de los precios sombra, ¿sí? Es todas las regulaciones las resumimos en precio a las emisiones de carbono, y optimizamos la trayectoria de esa variable, ¿sí? Para que alcancemos la meta en 2050 que nos fijamos, ¿sí? Y entonces aquí se ve, por ejemplo, que si a partir de 2020 empezamos con esta regulación óptima, por llamarla, optimizada, por llamarla de alguna manera, ¿sí? Para llegar al 2050 con una disminución en las emisiones del sector de 85%, el precio sombra acabaría siendo, o estaría cercano a los $300 la tonelada por emisión en 2050. Ahora,
¿cuál sería la trayectoria del precio sombra de la tonelada de carbono en el escenario desordenado? Esto es, no se hace nada o casi nada de aquí a 2030 y después nos tenemos que apurar y apretar el cinturón para que nuestras acciones sean congruentes con un aumento no mayor de 2 grados de la temperatura promedio global. Entonces, eso implicaría, fíjense ustedes, un precio sombra de $700 la tonelada. ¿Sí? O sea, y aquí es una cuestión muy importante de entender otra vez qué es el análisis de escenarios. O sea, la consistencia lógica dentro de este escenario es que si no hacemos nada de 2020 a 2030 en el sector eléctrico, bueno, pues de 2030 a 2050 tendríamos que pasar regulaciones, incluyendo la del precio de las emisiones los permisos comerciables, de tal manera que la trayectoria fuera la que estoy señalando y que acabara en cerca de $700 la tonelada, la emisión de una tonelada de CO2. Esto, por ejemplo, aquí ya para comunicar, ya nos da un mensaje de una fuerza muy, 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 muy grande. Lo que no hagamos ahora, después lo vamos a tener que pagar, aún considerando una tasa de descuento relativamente alta, ¿sí? El aumento en el valor o en el precio sombra del precio de la tonelada de carbono es increíblemente alto. Entonces ese ya es un mensaje muy, muy importante. Bueno, ahora lo que seguiría es cómo evaluamos los costos y se usa, o estamos usando ahora, y otra vez les recuerdo que todo esto es muy nuevo y seguramente pues van a salir metodologías que permitan estimar esto mejor y comunicarlo mejor, pero lo que hacemos es con un sistema de colores, ¿sí? Hacer mapas de calor, ¿no? Y los colores están aquí abajo, rojo intenso muy alto, rojo menos intenso es riesgo moderado, anaranjado o ámbar, para que sea como los semáforos, es riesgo moderado, verde es bajo o moderadamente bajo, verde claro, verde fuerte es bajo, azul es impacto positivo, que ya vimos que sí podría haber, y el gris es que no hay impacto o que no se puede o que no es aplicable, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es buscar pues qué colores le corresponden a cada uno de los riesgos que identificamos, el de emisiones directas, emisiones indirectas, costo en capital, tecnología, cambios en los ingresos, etcétera, ¿sí? Y se busca algo con qué comparar. Por ejemplo, en la guía del PENUMA, ¿sí? Recomiendan que se compare con otros sectores en el mismo país, ¿sí? Se pueden se puede comparar también el sector del país con respecto a otro sector o con respecto a ese sector en otros países, o se puede, que es una cosa que nosotros estamos haciendo también, se puede comparar el costo en ese sector comparado con lo que el país dice que va a ser en ese sector. O sea, por ejemplo, México tiene como objetivo 35% al 2024 de penetración de renovables con las emisiones que esto implica y 50% al 2050. Bueno, pues eso es insuficiente para lograr lo que implica el desarrollo, el escenario ordenado. Entonces, ¿cuánto más? Es mucho más, de tal forma que fuera rojo que lo que ya se planteó México hacer. Bueno, pues entonces si es mucho más le ponemos rojo, si es moderadamente más le ponemos ámbar y si es poco más le ponemos verde, ¿sí? Entonces eso es lo que
ese es el uso de los colores y bueno, las preguntas son evidentes, ¿no? O sea, ¿qué tan grandes son los cambios con respecto a un benchmark, ¿no? Que el benchmark puede ser sectorial, puede ser lo que dice el país que va a hacer, puede ser lo que lo que a ustedes les sirva en el estudio que estén haciendo, ¿sí? Y con eso se hace un mapa de calor, ¿sí? En el caso de la aplicación del sector eléctrico que nosotros estamos viendo para el caso de México, obtuvimos los siguientes colores. En el caso de emisiones indirectas, en el escenario ordenado sí hay un riesgo con respecto a lo que México dice que va a hacer, porque sí implica pues una reducción mayor de emisiones. Lo mismo el caso de indirectas. El costo de reducir emisiones está en beneficio, o sea, en costo negativo, porque, como les decía, hoy en día generar electricidad con renovables es más barato que generarlo aún con la tecnología más eficiente usando fósiles, que es ciclo combinado de gas natural, ¿sí? En nuestro análisis de los 4 sectores para 4 países, estamos viendo otro riesgo adicional que puede ser muy importante para México, pero que en el caso del sector eléctrico no lo es, que es el ajuste fronterizo. O sea, muchos países, principalmente en la Unión Europea, pero en Estados Unidos y en Canadá ya también lo están pensando, están contemplando imponer un impuesto compensatorio a las exportaciones de los países que no tengan una política climática suficientemente ambiciosa. Y esto se hace por 2 razones. Tanto los ambientalistas como los empresarios de los países que tienen políticas ambiciosas, les interesa que a los países que no las tienen, pues les manden las señales adecuadas, ¿no? Y entonces los empresarios dicen, oye, tú me estás obligando a tener un precio sombra, o tengo un precio sombra de emisiones de dióxido de carbono altísimo, y México está exportando acero y no tiene una ambición similar en su política climática. Entonces vamos a ponerle un impuesto que refleje las diferencias o las ventajas desleales, si quieren ustedes, en palabras de los productores del país importador, que refleje esa diferencia. En el caso de electricidad, como México prácticamente no exporta electricidad, está en gris. Matriz energética es una proxy para los cambios en tecnología. O sea, eso lo que implica es que tenemos que cambiar la matriz energética, y ahí sí necesitamos, está en rojo porque tenemos que ir mucho más rápido de lo que contemplan nuestros planes. Y nuestros planes, bueno, nuestras acciones están muy por debajo de nuestros planes, por lo menos los planes oficiales y en acuerdos internacionales. Y luego ingresos por cambios en la demanda, pues aquí es relativamente bajo. Entonces, esto es una manera muy, muy fácil de comunicar cuáles serían los riesgos los riesgos de transición en un escenario de cumplimiento con los acuerdos de París, ¿sí? Y que el sector eléctrico de México fuera congruente con esa meta en el caso de que no pase de 2 grados y que esté lo más cerca a 1.5. Bueno, creo que ya me pasé, o estoy por pasarme. Esta es otra vez una manera relativamente
sencilla, pero muy, muy poderosa de analizar qué es lo que pasaría si siguiéramos una trayectoria, y toda la trayectoria en este escenario es absolutamente consistente, congruente. O sea, no hicimos ningún cambio dado que queremos alcanzar cero netas al 2050, vimos qué podría pasar en la intensidad energética, en la eficiencia energética, en la penetración de renovables en el sistema eléctrico, y no hay nada descabellado, ¿sí? Cuando me inviten otra vez, ojalá que me inviten otra vez en 2 o 3 meses, les puedo traer todas las tripas del modelo para que vean cómo es consistente con la meta, cómo es congruente con la meta el escenario. Bien, entonces conclusiones muy rápidas. Como no sabemos qué estado de la naturaleza va a ser el que se materialice en 2050 o en el horizonte de planeación que ustedes estén pensando en su problema, ¿sí? Pues tenemos que ingeniárnosla, ¿no? Para poder analizar diferentes estados de la naturaleza y ver qué implicaciones tendría. Y ese es qué implicaciones tendría cada uno de estos estados de la naturaleza. Y esta es una obligación que tenemos académicos, pero que también tienen reguladores, empresarios o funcionarios públicos, ¿no? Lo que el estado de la naturaleza que se dé en 2050, 2060, 2070, ¿sí? Depende mucho de las acciones que tomemos hoy en día. Y ahí déjenme rápidamente, hace un par de semanas tomé un seminario con una de las personas que más saben de análisis de escenarios, y él dijo que algo que yo les he repetido constantemente aquí, que la probabilidad en el análisis de escenario no es exógena. O sea que en un análisis, tú no me puedes decir, este análisis de este escenario ordenado tiene una probabilidad de 0.01% de materializarse, 1%, ¿sí? O sea, no es así, no lo sabemos. Hay tantas cosas que pueden cambiar que no tenemos una función de distribución de probabilidad que nos permita decir eso. Lo que sí sabemos es que en la medida en que tengamos escenarios consistentes, congruentes, que analicemos bien, ¿sí? Que la probabilidad incluso pueda ser endógena. Esto es, que en la medida en que nosotros podamos enseñar que el escenario ordenado no implica costos de transición exageradamente altos, y que los beneficios, por el contrario, ¿sí? Más que compensan esos costos, y que la distribución de los costos puede también hacerse equitativa, etcétera. Entonces, eso afecta la probabilidad, y en ese sentido, esta persona decía, pues la probabilidad de los escenarios es endógena, ¿sí? Muy bien, entonces, no sabemos qué mundo, qué estado de la naturaleza vamos a tener. Entonces, es bueno que tengamos un rango de posibles estados de la naturaleza, de escenarios, para que veamos qué pasaría si ese estado de la naturaleza fuera el que se materializara, ¿sí? Es un ámbito, el análisis de escenario, relativamente, bueno, muy nuevo, ¿sí? Pero en una muy rápida evolución, y que les aseguro que si ustedes se suben al tren, van a aprender mucho, muy rápido, y van a estar haciendo cosas muy relevantes en relativamente poco tiempo. Debemos perderle el miedo. Y algo muy importante que he tratado de transmitir y he repetido muchas veces, ¿sí? Los escenarios no los escojan porque sea, o no escojan un escenario porque sea probable. Mejor escojan una gama de escenarios, y a lo mejor sí, uno de ellos pueden decir el más probable. Pero si ustedes me acaba de tocar revisar un documento de un organismo bastante importante, ¿sí?
que tenía nada más un escenario y que lo habían desarrollado de aquí al 2050 porque se les hacía el más probable. Y bueno, pues esa no es un buen uso del análisis de escenarios, porque hay tantas cosas que pueden cambiar que su escenario probable hoy es tan probable como casi cualquier otro. ¿Sí? Y por el contrario, no están dando a conocer los cambios importantísimos que se tendrían que dar, esto era para el sector transporte, que se tendría que dar el sector transporte, ¿sí? Y mostrar que a lo mejor no son tan caros como se estima, ¿verdad? Entonces, muy importante eso también. Bueno, y con esto termino porque ya es la 1:01. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Súper interesante tu plática y sobre todo yo creo que estos mensajes tan importantes que a lo mejor algunos nos parecen como ya, ¿no? Todo el mundo debe saber eso, pero la verdad es que no es cierto, ¿no? Y uno cuando habla con los tomadores de decisión se da cada vez más cuenta que no es cierto. Desde luego, y es un campo muy nuevo y son instrumentos relativamente nuevos y una cosa fundamental son los equipos interdisciplinarios, Francisco. Entonces, hay muchas veces que tú das cosas, por ejemplo, ¿qué es el precio sombra de las emisiones? Bueno, entre economistas yo creo que a lo mejor lo tendría que explicar, pero muchos lo damos por entendido. Y para otros debe ser así como, puta, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? O que lo ven en 700 y te dicen, de ninguna manera vayas a publicar eso porque van a pensar que estamos apoyando a que suban a $700 el precio de la tonelada. Hoy nada más para que darles una idea, en promedio está en México como en $2.50, $3. Sí. Muy bien, bueno, sí, gracias Francisco, sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, y eso nos plantea un reto muy importante en términos de comunicación, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que realmente o sea, porque vamos de pronto contra los mismos conceptos, ¿no? Uno usa escenarios precisamente por el tipo de incertidumbre más epistémica, falta de conocimiento y todo esto, y de pronto como que se empiezan a voltear, ¿no? Dime cuál es el más probable, ¿no? Pero es que el mismo concepto de escenarios, porque eso no tiene sentido, ¿no? Te digo, cualquiera que haya visto estadística en su vida sabe que si imagínate que tuviéramos una distribución de probabilidades. Que no la tenemos. Lo que no la tenemos, ¿no? Hay ambigüedad en estas distribuciones. ¿Cuál es la probabilidad de un punto? Pues ¿no? Sí, El integral de eso, pues es cero, ¿no? Cero, sí. Justo es lo que yo les acabo de decir a los que escribieron este artículo. Pues tu más probable tiene la misma probabilidad que el que yo me saque ahorita de la nariz, ¿no? Sí, más bien recuperar esto que estabas hablando, ¿no? O sea, recuperarlo como un instrumento para pensar y como para que no lleguemos a esos escenarios tan terribles que son una posibilidad, ¿no? Pues así es, y nos esfuerza a ser consistentes y a ver, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, para que disminuyeran las emisiones al 85-90%, ¿sí? Pues teníamos que ver de dónde le íbamos a hacer, ¿no? Y entonces, una parte viene, pues sí, de que vamos a tener una mayor penetración de renovables, pero una parte tiene que venir de que la economía tiene que ser más eficiente en el uso de la energía, ¿no? Y otra parte tiene que ver también que usemos menos energía, ¿no? Oye. O sea, usar menos para ciertos procesos, usarla más eficiente y la que usemos, ¿sí? Que sea menos intensiva en carbono. Entonces, ves cuáles han sido las evoluciones históricas de todo eso, qué es lo que se ve, y pones rangos y dices, bueno, esto es probable, y acabas con que bajarle 90% al 2050 no es descabellado. Sí, realmente tenemos con qué, o sea, tenemos cómo hacerlo, ¿no? Existen estas cosas, pero también hay lo que mencionas me trae a la mente un tema que me ha medio preocupado, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de México, ¿no? Tenemos estos compromisos de bajar las emisiones para 2030, para 2050. Y hay, como estabas diciendo, pues hay maneras de hacer esto bien y fácil, barato también, ¿no? Y que además nos pueden dar beneficios adicionales, ¿no? Pero también hay una manera que sería pues, bastante trágica, que es, por ejemplo, a lo mejor logramos
que logramos los compromisos Sí, que nos hemos puesto. pero a costa de muchas otras cosas muy deseables, ¿no? claro. Por eso es muy importante. Ese es un gran tema, Francisco. Y en políticas públicas, nosotros sabemos que sobre todo en cuestiones ambientales, tú haces algo y tiene impactos en otros sectores. Por eso es muy importante el tener políticas integrales, ¿no? O sea, sí es muy importante que veamos nosotros la mejor manera de reducir las emisiones, pero eso puede tener impactos distributivos, puede tener impactos en competitividad, puede tener impactos en el crecimiento del país. Bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar esos impactos o incluso para revertir esos impactos? ¿No? Por ejemplo, Sudáfrica en Glasgow. Sudáfrica en Glasgow hizo su tarea y dijo, miren, que Sudáfrica tenga una ambición climática como la que ustedes esperan, le va a costar mucho. ¿Sí? Levantó 9.000 millones de dólares en ese momento, mostrando qué es lo que quería hacer y dónde estaba la diferencia entre lo que le convenía a Sudáfrica sin fijarse en el impacto climático que podrían tener sus acciones y fijándose. Y dijeron, bueno, si ustedes nos ayudan con 9.000 millones de dólares, ¿sí? Sí vamos a poder transformar nuestro sistema eléctrico, sí vamos a poder hacer Sudáfrica exporta mucho mucho carbón, ¿sí? Tiene minas de carbón. Sí vamos a poder cerrar a tiempo las minas, vamos a poder hacer los programas para entrenar y recapacitar a los mineros y poder paliar el impacto negativo que tenga en la región minera, el cierre de minas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay que hacerlo. ¿No? Exactamente. Bueno, y ya para no acaparar yo esta conversación, pero tenerte aquí, de hecho, te tomo la palabra en 2 o 3 meses cuando tú digas. No, bueno, 2 o 3 meses desde luego, pero además hay que ir pensando juntos, ¿no? ¿Qué sí. podemos hacer? ¿Qué cartera de investigación o de seminarios o de lo que sea, ¿no? Podemos hacer para promover el uso de estos instrumentos y para promover el análisis para que nuestro país tenga una política climática pues mucho más acorde con la importancia que tiene el país, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos una tarea muy importante que nos está comiendo, que es la creación de capacidades en estos temas también, ¿no? Sí. Sin eso, pero bueno, déjame te leo un par de preguntas del público para no dejarlos fuera. Gracias, claro que sí. Tenemos aquí a Aymara Ramírez. Muchas gracias por la presentación. Desde la perspectiva de derechos humanos, derechos de la naturaleza, el cambio de políticas públicas representa un avance. ¿Por qué considerar el concepto de riesgo de transición y no como una oportunidad de replantear el paradigma económico? No, riesgo de transición, o sea, esto es entendido de que tenemos que ir para allá, pero el ir para allá, Aymara, implica, pues eso, riesgos, costos. Entonces, justamente lo hacemos porque eso es una oportunidad. Queremos llegar allá y en los términos y en esos términos, bueno, pues queremos ver qué costos, qué riesgos hay en esa trayectoria para poder atenderlos, ¿no? Es justamente por lo que tú dices. Tenemos aquí Guillermo Cuenca Aguilar, nos dice, esto tiene que ver con las aportaciones y pagos por los sumideros de carbono y los bonos verdes que en algunos países ya están funcionando para tratar de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Te pregunta que si esto de lo que tú sí, hablas. Bueno, otra vez, lo que yo puse del precio sombra de las emisiones es justamente los instrumentos que tú dices, los permisos, los offsets, todo eso es parte de las regulaciones que se han puesto en marcha en algunos países para estimular, para incentivar la mitigación o la captura de gases de efecto invernadero.
Te hago una pregunta más y nos vamos a la parte del conversatorio, porque ya veo que está por ahí Serafín y también Patricia, pues para no Sí, tenerlo esperando, pero te hacemos llegar, están llegando un montón de preguntas, te las hacemos llegar después también. Eh, con nos, mucho pregun- gusto. Nos pregunta Jorge Escandón, de aquí del PINC, en la administración de Biden se habla de un impuesto al carbono, criterio que ha sido rechazado por los republicanos como una medida adecuada en el contexto de detonación de renovables. ¿Cuál sería el efecto de un escenario ordenado de esta medida al 2030 en la economía vecina? ¿Cómo impactaría esto al sector eléctrico mexicano? Esos son del tipo de escenarios que tendríamos que tener. Bueno, sí. eh, eh, Como economista te puedo decir que, una de las características que tiene el impuesto a las emisiones es que alcanza las metas al menor costo posible. Otra cosa es que la economía americana, en este caso, esté dispuesta a pagar esos costos, y por supuesto también la distribución de esos costos, ¿no? Pero el impuesto es la manera más barata de alcanzar eso y por eso pues es tan favorecida en muchos ámbitos. Lo que pasa es que políticamente es muy, muy, muy complicada. Ahora, ¿es impuesto o es sistema de permisos comerciales? Son dos maneras de ponerle un precio explícito a las emisiones de dióxido, bueno, las emisiones de CO2. ¿Qué impacto podría tener esto sobre la economía mexicana? Bueno, desde luego que lo de los impuestos compensatorios. Desde el 2008, yo estaba en Washington en esa época. En 2008, cuando fue electo Obama, Obama traía dos temas muy cerca de su corazón: la reforma al sistema de salud y la reforma al sistema energético. Se jugó todas sus canicas por el sistema de salud, pero tenían ya una ley, el proyecto de ley lo promovieron dos representantes, Waxman y Markey, ¿sí? Ya tenía los impuestos compensatorios y ya habían hecho la tarea para ver que son compatibles con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, Europa ya los tiene, ya están, no los han pasado, pero ya está la legislación lista para pasarse en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, en la medida en que un país esté sujeto a regulaciones muy ambiciosas, muy estrictas en términos de emisiones, pues van a pedir que sus competidores pues también lo estén, ¿no? O por lo menos que los productos que entran a su mercado por parte de los competidores. Entonces, la, las, las, los impuestos compensatorios, los Border Tax Adjustments, pero también hay cuestiones voluntarias. Fíjense ustedes que seguramente ustedes han oído declaraciones de General Motors o las de Tesla. Tesla pensaba poner una planta en Jalisco y decidió que no le iba a poner porque no le podían garantizar electricidad limpia. Y General Motors también ya dijo, y Ford creo que también ya dijo, que si no reciben electricidad limpia, pues les va a ser muy difícil quedarse. Y esto es porque las empresas listadas en bolsa y cada vez mayor número de empresas tienen que divulgar cuál es su riesgo climático, ¿sí? Y esto tiene que ver con sus emisiones directas, pero también con sus emisiones indirectas. Hay lo que se llama un Scope 1, que son alcance 1 de las emisiones, que son tus emisiones directas. Y luego hay alcance 2 y 3, Scope 2 and 3, ¿no? Que son de las indirectas. Y las provocadas por la electricidad, por tu uso de electricidad, son tan importantes que son electricidad y calor, son las de alcance 2. O sea, las empresas listadas en bolsa tienen que decir no solo cuáles son sus emisiones directas, sino sus emisiones indirectas, principalmente las que se generan por el uso de electricidad y la generación de calor. ¿Sí? Y en base a eso, eso es información que cada vez está siendo mucho más sistematizada y que para fines de este año ya vamos a tener, así como ya hay una manera
universalmente aceptada de presentar estados financieros, va a haber una forma de presentar riesgo climático en términos de emisiones de alcance 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, las empresas que vayan a exportar o que coticen, que operen en México, pero que coticen en Nueva York, van a tener que reportar sus emisiones indirectas. ¿Sí? Entonces, eso va a tener un impacto en la economía mexicana muy grande. ¿Sí? Ahora, otro impacto interesante es que, y esto es visto como economista, en México hay oportunidades. Si ustedes, hay una cosa que se llama costo marginal de abatimiento o costo marginal de mitigación, que es cuánto te cuesta abatir en el margen toneladas de dióxido de carbono. Bueno, esa curva en México, ¿sí?, está a un nivel mucho más abajo que la de Estados Unidos. En otras palabras, así como en el comercio ambas partes ganan, ¿sí? Si se pusiera eventualmente, si se tuviera una política norteamericana de precio de carbono, ¿sí? ¿Sí? Y por ejemplo hubiera un sistema de permisos comerciables México-Estados Unidos. Se ha tratado desde hace mucho tiempo, México trató de vincular su sistema con el de California, que no se ha podido. Pero si hubiera, esto que me dicen, ¿qué pasaría si hubiera un precio en Estados Unidos? Bueno, el precio se puede poner ya sea con un impuesto o con un sistema de alcance nacional, ¿sí? Bueno, si México fuera parte de eso, seguramente muchas empresas en México tendrían ingresos por vender mitigación o por vender offsets, ¿sí? Eso podría tener un impacto interesante en muchas comunidades, por ejemplo, en comunidades forestales, ¿no? O también en empresas mexicanas que tengan forma relativamente barata de mitigar emisiones, ¿no? Y que pudieran vender esas toneladas mitigadas, esos permisos, ¿no? A otros que les cuesta mucho más, ¿no? Entonces, es muy interesante la pregunta de Jorge, y si hay mucho que hacer en términos de un arreglo norteamericano contra el cambio climático. Estos análisis dan para un montonal, ¿no?